este video hablaremos en conjunto con nuestro grupo sobre nuestro ensayo Aire fresco en la democracia y gobernanza hondureña frente al clientelismo y corrupción de la región, siendo la corrupción y el clientelismo en Centroamérica y su impacto en la administración gubernamental eficaz. Ahora bien, Centroamérica es una de las regiones que se caracteriza por su homogeneidad entre los países, siendo estos Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, puesto que comparten una historia y también comparten hechos que marcan un antes y después. Todos los estados centroamericanos han sido permeados por innumerables problemas sociales. En este caso, abordaremos nosotros el clientelismo y su vinculación con la corrupción. Es por ello que nos llevó a plantearnos las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los factores que han derivado la práctica clientelista en Honduras? ¿Cuál es la relación del clientelismo con la corrupción? Y por último, si es posible desarraigar las malas prácticas y tomarse en una buena gobernanza. Primeramente, para comprender el término clientelismo de la actualidad, es necesario remontarse al pasado y hablar de sus principales antecedentes, los cuales son el caciquismo y el caudillismo, que hasta la actualidad se encuentran presentes en la sociedad centroamericana y específicamente en la sociedad hondureña. Los caciques eran dueños de unas porciones muy grandes de tierra y fungían como jefes políticos y manejaban las relaciones comerciales, económicas y sociales a su antojo, pero estaban muy arraigados a prácticas favoritistas hacia pequeños productores. Ya habiendo definido cuál es el término caciquismo, podemos avanzar y definir al término clientelismo, el cual es una consecuencia de una relación personal de intercambio, específicamente en la esfera política, el cual se realiza de forma voluntaria y legítima, y se entretejen vínculos entre el personal político y su electorado. Autores de talla internacional como Leca y Schemil definen al clientelismo como una alianza diática vertical entre dos personas que poseen un estatus social diferente, además poseen recursos y poder desiguales. Estas dos personas juzgan que es útil contar con un aliado de un estatus mayor o de un estatus menor. Es necesario que las personas conozcan estos términos, el caciquismo, el clientelismo, y cómo están de la mano con la corrupción, y específicamente en sociedades en donde la cultura política peligra. En adición al anterior, podemos definir como clientelismo a una alianza diádica vertical entre dos personas de estatus, poder y recursos desiguales, en la que cada una de ellas juzga útil contar con un aliado superior o inferior a ella misma. La corrupción y el clientelismo son dos conceptos que deben ser vitales por el conocimiento de los ciudadanos, más que todo en países donde la población no tiene la seguridad de que los tomadores de decisiones estén haciendo las cosas de la manera correcta. Tal es el caso de Honduras, que en los últimos años ha sufrido un historial de corrupción y clientelismo notable. Si bien el concepto de corrupción es mucho más manejado que el de clientelismo, esto se debe mayoritariamente a que gran parte de la población del país desconoce acerca del clientelismo, además de centrarse únicamente en la corrupción como una respuesta negativa a lo que hacen los políticos. La situación clientelista ha jugado un papel muy importante en la agudización de la pobreza, aislamiento y analfabetismo. Al ser Honduras un estado donde los proyectos políticos de los gobernantes están por encima del bien común, la clase política se enfrasca en ofrecer recompensas materiales a sus votantes, en vez de cumplir promesas realizadas en el periodo de campaña y omitir proyección de planes de gobierno que significan el desarrollo de la calidad de vida de la población. Es aquí, con el caso hondureño, que aparecen situaciones como el clientelismo electoral, el cual consiste en comprar el voto popular por medio de una clase de beneficio o promesa. Este caso, en haber una contienda electoral próxima, no se estaría respetando la libertad de decisión del individuo, sino que se estaría tratando de convencer al votante a ejercer el sufragio en favor de algún político o partido específico.
Según los datos de los recolectados en el Centro de Documentación de Honduras, se muestra que en las elecciones del 2013 el porcentaje de compra de votos fue del 10.2%, el cual era un porcentaje más alto que se tenía para América Latina hasta la fecha. Sumado a todo eso, situaciones como las descritas anteriormente, como el clientelismo y la corrupción, impactan negativamente en la administración pública, y es que se ven evidenciadas con las prácticas deshonestas, desleales y corruptas, valga la redundancia, las cuales son características de los actos indebidos que realizan los políticos hondureños. Es decir, en el caso de la política hondureña se logra evidenciar de que hay prácticas muy malas que vienen de raíces históricas y que se pueden ver evidenciadas en el pasado y en el presente de igual manera. También cabe mencionar con eso que la Organización para la Transparencia Internacional posicionó a Honduras en la posición 157 de 180 países. Es decir, que Honduras ocupa un lugar muy bajo en el ranking de países más corruptos del mundo. Y es que también su población, por medio de las encuestas que a esto se le realizan, tienen que su país es altamente corrupto. Es decir, logran ver en sus funcionarios públicos altos índices de corrupción. Y es que con el clientelismo y la corrupción esto se ahonda aún más, ya que lastimosamente son prácticas muy comunes en los países centroamericanos, como es el caso de Honduras también. Y es que estas prácticas están íntimamente relacionadas con la cultura de sus ciudadanos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿O qué se quiere decir con esto? Que los mismos ciudadanos hondureños son quienes, por obvias razones, son las víctimas del clientelismo y la corrupción. Pero muchas veces ellos no ven evidenciado eso, muchas veces por el fanatismo político, por el mismo clientelismo o por otras razones que se pueden también tomar en cuenta. Y es que también dentro de estos países, y como es el caso de Honduras, no existen los mecanismos necesarios para la lucha contra la corrupción y mecanismos también efectivos para la participación ciudadana y que no tenga que ver evidenciado en situaciones como la corrupción y el clientelismo. Conociendo las connotaciones que una mala gobernanza a costa de la corrupción y el clientelismo implican, es necesario hacer una serie de propuestas que vayan encaminadas en búsqueda del desarrollo social y sostenible, asimismo como del cuidado del proceso democratizador dentro de la región centroamericana, especialmente en Honduras. Por eso es que en primera instancia se recomienda que se respete la institucionalidad gubernamental, así como la división de los poderes del Estado, para que estos puedan actuar en total independencia a intereses partidarios. Esto implicaría que se puedan evitar problemas como los de quererse reelegir, como ha pasado hace un par de periodos electorales, y además de esto, que instituciones específicas como el Consejo Nacional Electoral puedan actuar de forma independiente y castigar, sancionar o prevenir todos aquellos intentos de clientelismo a cambio de favores, de regalar cosas que se puedan ir dando dentro de la temporada de campañas electorales. De igual forma, para que el Instituto al Acceso a la Información Pública de Honduras pueda brindar información precisa e incluir a las personas dentro del sistema político, haciéndoles saber de en qué se está gastando los fondos públicos o en qué se está invirtiendo. Eso también daría paso a que el país sea atractivo para la inversión pública y para la inversión privada extranjera. Ahora bien, es necesario también mencionar que se debe incluir al periodismo, uno de los pilares de la democracia, para que estos puedan seguir dando su opinión y dando estas investigaciones que a la larga evitan que los funcionarios públicos puedan actuar con total impunidad. De esta manera nos remitimos al centro de todas estas propuestas y es el respeto y la responsabilidad, dos valores que deben encontrarse dentro de la sociedad hondureña desde la familia, así como también dentro de los sistemas educativos a todo nivel, en los cuales se inculque el respeto hacia lo ajeno y la responsabilidad hacia los demás,
para que en un futuro y dentro de las bases de los partidos políticos de Honduras se promueva, sin importar la ideología, que se busque el bienestar social, el bienestar comunitario y el desarrollo de toda la sociedad. Esto implicaría también que el Estado deje de gastar en publicidad, la cual va orientada a polarizar y a culpar y a justificar la corrupción, e invierta en salud, vivienda y cubra todas las necesidades básicas para que la población pueda empoderarse y no sea vulnerable a estas prácticas inmorales como lo son el clientelismo y la corrupción. En definitiva, la sociedad hondureña necesita un aire fresco en su accionar político, ya que se ha constatado que el clientelismo y la corrupción son catalizadores de múltiples problemas sociales o estructurales que han derivado en un panorama sombrío respecto a la calidad de vida de la población, es decir, en decadencia constantemente. Además, es innegable que las malas prácticas por parte de la clase política generan descontento o desinterés en el quehacer político, que permea esferas vitales como el comercio, el desempleo, la cultura, el desarrollo sostenible y por supuesto en otras. Finalmente, el abuso de poder por parte de los funcionarios públicos ha materializado en la corrupción, en la decadencia de la propia democracia y a su vez el clientelismo como una forma inmoral en el hacer política. Deben ser contrarrestados con elementos intangibles o tangibles, como el inculcamiento de valores morales que vayan encaminados en una visión holística de la sociedad hondureña y la satisfacción de las necesidades básicas de cada uno de ellos. Igualmente, los pilares democráticos como la libertad de sufragio, la libertad de prensa y la independencia de los poderes del Estado de ser motores de búsqueda de una buena gobernanza por partidos políticos, en aras de salvaguardar el bienestar social, en donde el sistema político prioriza a sus ciudadanos y le garantice a Honduras más justos en el cual pueda vivir su sociedad.